Instrumento de medición. Es un recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las variables que tiene en mente. La función de la medición es establecer una correspondencia entre el mundo real y el mundo conceptual. En toda investigación, aplicamos un instrumento para medir las variables contenidas en la hipótesis. Esta medición es efectiva cuando el instrumento de recolección de datos en realidad representa a las variables que tenemos en mente. Para la inductiva o cualitativa partimos de lo particular, un fenómeno particular, a lo general. Entonces el objetivo final es construir una teoría o un instrumento válido para un fenómeno que poco se ha estudiado o no se sabe mucho de ella. Para la deductiva partimos de lo general, un tema general, a lo particular en lo que nosotros queremos investigar. Y de ahí lo que tratamos es validar, ver que lo que ya se ha hecho también se puede hacer o se puede interpretar con nuestro fenómeno. Por ejemplo, las guías de entrevista. Es importante la guía de entrevista porque así no nos perdemos con lo que estamos investigando. No podemos ir a campo y pararnos y ver qué es lo que vamos a observar si no sabemos ni lo que queremos observar, entonces ni lo que queremos preguntarle a la gente. Debemos de tener una guía de entrevista. Observaciones, de guías, recolectan datos. Entonces no hay un instrumento ya válido que te diga que es lo que debes de medir. Entonces se hace a través de, esta es una investigación que también le llaman cualitativa. Entonces tú lo haces a través de observación, lo que tú observas en el fenómeno, haces una guía para no perderte, para saber qué voy a observar, entonces hago una guía de estudio, le llaman. Y de ahí recoges tus datos para poder decir qué es lo que está pasando y proponer. El objetivo final de esta investigación es proponer teorías. Ahora sí, proponer un instrumento ya más válido. De esa manera, esa es una. La otra es cuando ya es un fenómeno que ha sido ampliamente estudiado. Ahora sí podemos decir, pero empresarios oaxaqueños quieren saber qué tan innovadores son, qué tan proactivos son, qué tanto riesgo toman, qué tan autónomos. Este es un fenómeno que ha sido ampliamente estudiado desde los años 90 en la literatura de orientación emprendedora, del emprendedurismo, principalmente de la administración estratégica. Frases en el paso, sí, es la silla que... Entonces ya lo estoy calificando y estoy definiendo y validando que efectivamente es la silla que yo quiero preguntar. De esa manera nosotros pasamos a ese proceso. Una vez que recolectamos los datos, es un proceso un poquito largo. Ya
viene el proceso de cómo ahora lo validamos. ¿Cómo lo vamos a validar? Lo podemos validar a través de técnicas estadísticas. Hay una técnica estadística que se llama análisis de factores, que nos permite reducir lo más que se pueda las preguntas que usamos para medir una variable. ¿Qué va a hacer? A lo mejor hay preguntas que se repiten mucho, entonces nos elimina y nos deja la más representativa. Esa es una forma. La otra forma que podemos validarle es a través de grupos de enfoque, le llaman. Vamos a las personas expertas de nuestra área y le decimos, mira, nosotros definimos a la silla de un restaurante así. ¿Estamos bien? Usted es experta, sabe todo. Le llaman grupos de enfoque. O vamos a nuestro grupo de restauranteros y vamos y le preguntamos si así se define una silla de restaurante. Y así de esa manera lo estamos validando. ¿Qué tan confiables nuestros datos? Dependiendo de las preguntas que nosotros hayamos usado para saber y de los conceptos. De tal manera que todos a quienes hayamos preguntado hayan coincidido en que así se tiene que medir. Entonces, esta es una parte de cómo nosotros validamos los instrumentos. Vamos de un antecedente hasta nuestro grupo de enfoque principal. Esa es la parte deductiva. La parte inductiva, ¿cómo valido? Si yo no tengo datos, yo no puedo saber cómo lo voy a medir. Lo que hago ahí es a través de validez de contenido, le llamo. Voy y te pregunto, ¿qué opinas sobre algún tema? No sé, el problema de la reforma educativa, de lo que está de moda. Y entonces tú comentas y das todas tus observaciones, y lo que estás haciendo ahorita, lo estás grabando. Pero cuando tú traduces todo lo que yo te dije, una forma de validarlo es que tú regreses a mí y me lo presentes escrito. Mira, esa fue la respuesta que tú nos diste. ¿Estás de acuerdo? O sea, eso es lo que tú trataste de decirme, ya traducido en las palabras que yo necesito para poder presentar mis resultados. Entonces, eso se llama validez de contenido. Yo te digo, sí, efectivamente es lo que te traté de decir, ¿no? Yo te hablé de 2 horas y tú me lo respondes en paro. Entonces, eso es validez de contenido. Otra forma es que tú, en vez de que regreses a mí, haces tu traducción, se lo mandas a otras personas que no tienen nada que ver con tu investigación, porque el problema de nuestra investigación es que podemos ser muy subjetivos y decir, la persona quiso decirme esto porque es el resultado que quiere tener, no es válido. Entonces tú lo que tienes que hacer es llevarle esa grabadora a alguien que no tiene nada que ver con tu investigación y pedirle que por favor te lo transcriba. Entonces, no tiendes tú a ser subjetivo ni tendencioso, no tratas de manejar los resultados a lo que más te convenga, tratas de ser más objetivo posible. Esa es la forma de validar lo que son las entrevistas. Entonces, las entrevistas se hacen de validez de contenido, le llamo análisis de contenido de lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Y esa es la cuestión de cómo... Lo otro que se utiliza mucho es la observación participante. Hay cosas que no podemos preguntarle a la gente, sino que debemos de observar un fenómeno y poder escribirle en un diario que le llaman diario de campo. Ahí la base son los cuestionarios. Un cuestionario puede ser estructurado o semiestructurado. En un cuestionario estructurado, tú haces todas las preguntas con una escala de respuestas. Entonces, la persona que te da la respuesta no tiene la opción de salirse de tu escala, ni tampoco puede agregarle palabras que tú no le estás preguntando. O sea, ahí es muy cerrada. Ahí tú obtienes tus datos, lo que tú quieres saber, nada más. Está la semiestructurada, tienes opciones de preguntas abiertas y preguntas cerradas, donde pues las abiertas tienes opciones de respuesta, pero ahí debes de tener cuidado al momento de recodificar esas respuestas abiertas, porque tú tienes una investigación cuantitativa, y cuantitativa, como su nombre le dice, es
de números cuantificables, ver cuánto es de una respuesta y cuánto es de la otra. Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado al tener las preguntas abiertas. No es como la inductiva, que tú tienes la opción de un análisis de contenido. Aquí no, aquí tratas de obtener números. El dominio de contenido de una variable normalmente está definido o establecido por la literatura, teorías y estudios antecedentes. La pregunta que se responde con la validez de contenido es: ¿el instrumento mide adecuadamente las principales dimensiones de la variable en cuestión? Tres, evidencia relacionada con el constructo. La validez de constructo se refiere a qué tan exitosamente un instrumento representa y mide un concepto teórico. Debe explicar el modelo teórico empírico que subyace a la variable de interés. El principio de la validez de criterio es: si diferentes instrumentos o criterios miden el mismo concepto variable, deben arrojar resultados similares. La pregunta que responde con la validez de criterio es: ¿en qué grado un instrumento comparado con otros criterios externos miden lo mismo? ¿O a qué tan cercanamente las puntuaciones del instrumento se relacionan con otros resultados sobre el mismo concepto? Un constructo es una variable medida y que tiene lugar dentro de una hipótesis, teoría o un esquema teórico. Es un atributo que no existe aislado, sino en relación con otros. Las preguntas que se responden con la validez de constructo son: ¿el concepto teórico está realmente reflejado en el instrumento? ¿Qué significan las puntuaciones del instrumento? ¿El instrumento mide el constructo y sus dimensiones? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Cómo opera el instrumento? Validez total igual validez de contenido más validez de criterio más validez de constructo. Relación entre la confiabilidad y la validez. Un instrumento de medición puede ser confiable, pero no necesariamente válido. Por ello, es requisito que el instrumento de medición demuestre ser confiable y válido. Supongamos que vamos a probar un arma con 3 tiradores. Cada uno debe realizar 5 disparos. Entonces, tirador 1. Sus disparos no impactan en el centro del blanco y se encuentran diseminados por todo el blanco. Tirador 2. Tampoco impacta en el centro del blanco, aunque sus disparos se encuentran cercanos entre sí. Fue consistente, mantuvo un patrón. Tirador 3. Los disparos se encuentran cercanos entre sí e impactaron en el centro del blanco. Sus resultados podrían visualizarse como en la siguiente figura, en la cual se vinculan la confiabilidad y la validez. Toda medición o instrumento de recolección de datos debe reunir 3 requisitos esenciales: confiabilidad, validez y objetividad. La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo o objeto produce resultados iguales. Otros instrumentos utilizados para recolectar datos son la bitácora de campo. Es un instrumento de registro de actividades durante el desarrollo de los trabajos de investigación. Tiene como objetivo llevar un control por escrito del ejercicio y aplicación de la investigación. Deben registrarse los asuntos relevantes que en ella se presenten, así como relatar el cumplimiento de eventos significativos en tiempo. Guía de observación. La observación permite obtener descripciones de los acontecimientos, las personas y las interacciones que se observen. Es un documento que permite encauzar la acción de observar ciertos fenómenos. Guía de entrevista. Guía que contiene los temas, preguntas sugeridas y aspectos a analizar en una entrevista de trabajo.